Perfecto, buenas noches amigos, de verdad que las personas que están aquí son amigos, son gente que quiero mucho y vamos a comenzar de una sola vez. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, quiero mostrarte ahí un pequeño currículum, algunas de las cosas que hago. Últimamente me he dedicado mucho a lo que es venta y negociación. Eso ha estado muy fuerte, es una de las cosas que en el mercado se ha solicitado mucho. Tenemos un curso muy bueno, se llama Vende con propósito, vende con éxito. La parte de liderazgo, la parte de organización, organigrama, te ayudo a hacer que tu empresa florezca y prospera. Me puedes conseguir a través de estas redes, mi marca tosconsulting.marketing, mi Instagram personal y los otros elementos que puedes tener. Vamos a empezar con algo bastante interesante. Vamos a empezar con un punto súper interesante en el sentido de que me puse a investigar. Me puse a investigar qué dicen los expertos, qué dicen las personas que en el mundo de la economía consideran que son expertos, son grandes. Tenemos aquí lo que son perspectivas económicas. Antes de seguir, me gustaría ver ahí una pequeña interacción. Quiero saber cómo se está escuchando. Ponme un 1 si lo estás escuchando bien. Yo los leo por aquí por el chat. 1 si lo estás escuchando bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué nos dicen los expertos? Fíjate, esto es del Banco Mundial de enero. Fue una de las cosas más recientes que conseguí. Dice que el informe del banco, de las perspectivas económicas del Banco Mundial, el crecimiento se está desacelerando marcadamente. Es sorprendente, dice desacelerando marcadamente. Y explica algunas de las cosas que han causado esto. La inflación, las tasas de interés, las inversiones se han reducido. Y esto no es solo en Venezuela, esto es a nivel mundial. Estas perspectivas nos dejan así como, oh. Y sigue la noticia sigue, como dice aquí, dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso como una inflación más alta de que la prevista, aumentos bruscos de las tasas de interés, o sea que los intereses suben mucho, el nuevo COVID-19, COVID-20, realmente podrían haber muchas cosas que causen que vayamos hacia peor. Como dice aquí, se esperaría que sería la segunda recesión en los últimos 80 años. Es la primera vez que sucede algo de esta forma. Así que básicamente eso es a nivel mundial. ¿Cuáles son las perspectivas económicas en Venezuela? ¿Se arregló o no se arregló? ¿Qué piensas tú? Muchas personas podrían decir, bueno, se arregló o no se arregló. ¿Qué dicen los expertos? Este es un artículo sacado de una página llamada Portafolio en Colombia, en la parte de finanzas, y habla de Venezuela. Dice, Venezuela no se arregló. La ligera recuperación que experimentó el país a partir de 2021 se detuvo en seco durante los primeros meses de este año y existen temores de una nueva recesión. Dado esto, uno dice, esas son expectativas y hay algunas otras mejores, pero todo esto nos deja un poco confuso. ¿Se mejoró? ¿No se mejoró? Antes de hablarte de todo lo que vamos a ver, quiero compartir contigo un cuento. Este es el caso de un señor en un pueblo que agarró un dinero, lo invirtió en una actividad económica, trabajó duro durante años, hizo que esto creciera y se expandiera, tanto que pudo mandar a su hijo a estudiar al extranjero, a estudiar uno de estos máster de negocios en administración, esto que se llaman MBA, MBA. Un MBA es un máster que tú conoces de una manera experta en lo que es la administración de los negocios, de los business. ¿Qué sucede? Llegó este muchacho de haber hecho ese viaje y entrenado y educado en una de las mejores
universidades. El papá contento dice, ahora sí vamos a arrancar. Ahora sí vamos a crecer. Mi hijo con este máster de negocios en administración va a poner todo súper mejor. Empezó el chico a administrar la empresa, el papá quería hacer inversiones, quería comprar, quería seguir el método que él le había dado resultados y con el cual había crecido al máximo. Había hecho que la empresa subiera hasta tener, bueno, el hijo estudiando en el extranjero, viniendo con una carrera de experto. Y el muchacho dice, papá, vamos a tener precaución. Los expertos dicen que posible que venga una recesión y tenemos que estar preparados para esa recesión y tenemos que tener cuidado. O sea, es posible que mejor no hagamos esas cosas tan arriesgadas. Vamos a mantenernos con lo que dicen los expertos. Tanto es así que el chico le da estas instrucciones al papá, el papá empieza a hacerle caso y, para hacerte el cuento corto, un negocio que era muy próspero, en un año prácticamente casi llega a la quiebra. El padre, totalmente empírico, hizo que el negocio floreciera, creciera, tanto dinero, mandó al hijo al exterior, el hijo viene con un MBA y al final esta experticia hizo que las cosas fueran mal. Todo esto parece confuso, hay una especie de caos. Si uno se pone a ver las noticias y ver que las cosas cómo andan, que si mejoró, que si no mejoró, que hay una posible recesión, lo dicen muchos expertos. Y yo te pregunto, ¿qué nos dejó este cuento? ¿Qué te dejó a ti este cuento? ¿Cómo ves tú la economía? Yo particularmente pienso de que los expertos de alguna manera no lo son tanto. Hay cosas súper interesantes que vamos a ver hoy. Te alcanza el dinero, estás comprando lo que quieres, tu economía cómo está, qué sientes tú, ¿tienes control sobre ella o no tienes control? Te dejo esto para que sea para ti, no tiene por qué ser así. Puede ser que vayas bien y quieras ir mejor y eso es muy bueno. Y ahí es donde te voy a dar algunas cosas sobre cómo mejorar tus habilidades financieras. 6 puntos que, si los aplicas, tienes el concepto básico de lo que son las finanzas. Y cuando hablo de finanzas, no estoy hablando de hacer inversiones, de comprar criptomonedas, de meterte en las bolsas o en el trader. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando del dinero común, de cómo hacer que el dinero crezca. Ese quizás es el concepto. Fíjate, lo primordial, lo primero, lo que tienes que saber de finanzas. El primer punto que una persona que tiene una mentalidad de finanzas es este: haz dinero. Tienes que saber cómo hacer dinero. Y no vamos a hablar de que si el dinero es malo o no, sino simplemente la sociedad se mueve con una energía. Igual que el automóvil se mueve con la gasolina, la sociedad tiene una gasolina que es el dinero. Y a esto le sigue el segundo punto, es haz más dinero. O sea, aquí nos quedamos con la idea, ¿y cómo hago dinero? ¿Cómo hago suficiente dinero? Luego te voy a hablar de esto. Por cierto, quiero comentarte de que esta va a ser una primera conferencia. Luego de estudiar varias cosas y de ver lo que quería lograr, sé que esta conferencia no te va a cubrir quizás todas las expectativas. Creo que te va a quedar con ganas y eso me interesa, que quedes con ganas para la próxima. Y fíjate, el siguiente paso es: no gastes más dinero del que haces. Tus egresos, que es el dinero que sale, el dinero que paga factura, el dinero que hace que las cosas vayan hacia un lado, tiene que ser menor que el ingreso. El ingreso que tú recibes. Y cuando hablo de ingreso, es dinero en las cuentas del banco, es dinero en efectivo que tienes ahí para gastar, dinero que sí puedes gastar. Cuando haces estas tres cosas, definitivamente empiezas a ir en el rumbo de la finanza. Aquí está este dibujo donde se ve que el egreso tiene menos peso que el ingreso. Esa es la forma de pensar. Y fíjate, te lo puse de tercer lugar. Primero es haz dinero, el segundo haz más dinero, luego el egreso por debajo del ingreso. Eso quiere decir que no es un asunto de economizar, es un asunto de que hagas más dinero.
Y luego, asegúrate de comprar o gastar. Mejor sería decir invertir. Invertir ese dinero en cosas que te produzcan más dinero. Y esta es la clave del pensamiento de un financiero. Un financiero de una empresa le piden dinero y él dice, ajá, yo te voy a dar tanto. ¿Cuánto me vas a traer de regreso con ese dinero? Es diferente quizás que los hijos de uno, ¿no? Dame el dinero y ¿para qué? Bueno, voy a gastármelo. Y no está mal, pero lo que te digo es que son dos formas de pensar totalmente diferentes. Te pongo una figura ahí donde ves que el dinero tienes que tratarlo como una semilla que depende de dónde la siembres, vas a tener mejores resultados. Tú puedes agarrar un tomate y comértelo. Ese tomate te lo comes perfecto, una buena salsa. Te comes el tomate y excelente, eso te da gusto en el momento. Pero ¿qué pasa si agarras las semillas, las pones en una tierra fértil, agarras y las matas crecen? ¿Cuántas semillas te van a dar? Porque cada mata te va a dar 10, 20 tomates. Y si sumamos en ese sentido, vas a tener mucha más semilla. Ese es el pensamiento ganador de una persona que está entrenada en finanzas. Y luego deberías crear una reserva. Deberías crear una reserva. Eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta aquí, ¿cómo hago dinero? Estoy seguro que te estás pensando, bueno, ¿y cómo hago dinero? Haciendo dinero, y luego lo vamos a ver un poco. La pregunta ¿cómo hago dinero? Es igual a decir ¿cómo hago para vivir? Porque hacer dinero, tener dinero, es básicamente el punto clave. Y cuando hablamos de vivir, realmente hablamos de cómo manejar el dinero. Y aquí están las 6 simples reglas que te había comentado. Son 6 reglas que si tú las aplicas, si tú haces que esas reglas las pongas en prácticas, tienes el pensamiento financiero. La primera, haz dinero. ¿Cómo haces dinero? Teniendo productos. La semana que viene o la próxima conferencia te voy a hablar cómo hacer productos que te den dinero y cuáles son las claves una vez tenido el producto, una vez que tengas el producto, que es el producto ganador que te va a dar dinero, ¿cómo haces para que te dé el dinero? El segundo, haz más dinero, o sea, tienes que enfocarte, tienes que ponerte en metas grandes y cada semana una meta más grande. Y aquí viene el punto de medición. Las cosas que se miden se pueden controlar, las cosas que no se miden no se pueden controlar. Y luego, si tienes un equipo de trabajo, haz que tu equipo haga dinero. Eso es súper importante. Hacer que tu equipo haga dinero es súper importante. Luego, gasta menos de lo que ganas. Como dije anteriormente, haz que el ingreso sea mayor que el egreso. Esto no quiere decir que tengas que economizar en todo, sino que sepas exactamente dónde pones el dinero. Y ahí viene la siguiente clave de finanzas y es el corazón de finanzas. Gastas en cosas que te den la oportunidad de ganar más dinero. Si no haces ese punto de vista, puedes tener mucho dinero y es igualito. Tus finanzas están graves. Muchas personas están en ese nivel. Ganan dinero, necesitan ganar más dinero, necesitan ganar más dinero y nunca tienen una estabilidad financiera. Porque el punto clave aquí es no gastar más de lo que ganas y hacer que el dinero se reproduzca. Básicamente ese es el punto. Hay dos puntos de vista. Por ejemplo, tú puedes comprar una casa para vivir y está bien, eso es seguridad, eso no lo critico, yo tengo mi casa, todo el mundo tiene su casa y es un bien, pero ese bien produce gastos. ¿Qué pasa si tú agarras una casa y la pones y la alquilas en buenas condiciones? Eso te produce mayor cantidad de ingresos. Es un ejemplo que quizás uno no lo ve porque hay un punto clave. La mentalidad que uno tiene es de consumir. No tiene una mentalidad financiera, una mentalidad de finanzas.
Y por último, el punto 6, no menos importante, asegúrate de hacer y crear reservas. Las reservas no es ahorro. La reserva es asegurarte de que tienes un dinero ahí que no tocas. No tienes nada que ver con él. Una vez que el dinero entra a la reserva, desaparece de tu vista. El dinero de la reserva es para un propósito específico. Tú quieres lograr algo. Quizás remodelar los edificios de tu empresa, quizás invertir más en la cantidad de cosas que necesitas para producir más y necesitas un lote, un monto de dinero específico. Para eso son las reservas. Y podrían haber otras reservas, y aquí es un tema muy largo. Reservas para emergencias y reservas para gastos necesarios imprevistos. Básicamente, estos 6 puntos son las claves en el momento de pensar. Y fíjate, aquí empezamos a meternos en todo esto, estamos hablando de economía. Y normalmente, como todos nosotros pensamos que la economía no sabemos mucho de él. ¿Cómo hago para hacer dinero? Es lo mismo que decir cómo hago para vivir. Estamos entrando, estamos en el mundo de la economía. Cada vez que tú te preguntas cómo hago para vivir, estás en la economía. La mayoría de nosotros pensamos que no tenemos nada que ver con la economía. Eso es con los economistas, con los gobiernos, con los financieros. Y no, estás inmerso, estás rodeado, estás en un mundo donde la economía es vital. Tu economía es la economía de tu familia, es la economía de la sociedad. Y si no dominas el tema de la economía, tu libertad realmente está reducida. La libertad está reducida por la economía. Y esto, y es un estudio que uno puede hacer más adelante, de alguna manera esto es creado así para que uno esté sin libertad. Uno no se puede mover, hay muchas cosas que no puedes hacer por no conocer de economía y no saber cómo hacer más dinero. Entonces veamos el término economía. Yo te recomiendo que te metas ahora al terminar en el Google y escribas economía, definición. De ahí yo saqué esta definición, hay varias, son muy buenas. Pero esta es la que me interesa, léela. Dice, sistema de producción. Cuando hablamos de sistema, decimos un conjunto engranado de cosas que van para un fin. Es producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios en una sociedad o en un país. Eso es definitivamente la economía. Economía es producción, distribución, bienes y servicios. Te lo pongo aquí simple. Producción. Cuando hablo de producción, podríamos pensar en un fabricante que hace algo y es un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, este es un producto que yo uso mucho, también comercializo. Aquí entro en el área de distribución. Pero también puede ser que hagas un servicio, eres abogado. Entonces tú produces documentos, o sea, tú construyes esas cosas. O puede ser que estés en el área del marketing, del diseño digital, y tú produces algo. Y es importante saber cuál es el producto de nosotros, cuál es lo que sale después de los procesos al final que sale. Porque eso que produces es lo que tú puedes vender. Y lo que tú vendes puede generar el ingreso. Si no defines cuál es el producto, no puedes definir cuál es el ingreso. Después está la distribución. La distribución viene del hecho de que el fabricante le entrega los productos a un grupo, a una persona, y este lo lleva a otros comercios o quizás lo lleva a personas directamente. Normalmente el distribuidor lleva los productos al comercio donde va uno, el consumidor, a comprar lo que uno necesita. Y esa es la economía. Fíjense, ni siquiera estamos hablando mucho de dinero. Esto podría funcionar muy bien bajo el sistema de trueque. Pero en esta sociedad es muy pesado, es muy difícil que pueda haber el sistema de trueque y por eso nació el dinero. El dinero es un símbolo más que todo. Y te puedo hacer una pregunta. En este juego llamado economía, ¿qué posición tú juegas? Cualquier persona participa en un juego, puede ser profesional o puede ser aficionado.
Él tiene una posición en el juego, tiene un rol. Podría ser estar en la banca. Cuando hablo de juego, puede ser juego de béisbol, ¿no? Están los chicos ahí jugando, hay unos que están en la banca y luego cambian y otro de la banca se va, el pitcher se les cansa el brazo y sale el pitcher sustituto. O en el fútbol, están los 11 en el campo, hay uno que es el portero, el capitán, y cada uno tiene un rol, tiene una posición en el juego. En la economía igual. ¿Qué lugar ocupas tú en la economía? Te doy ahí un chancecito, escribe ahí, quiero saber qué lugar ocupas. ¿Eres productor, eres consumidor, cuál es el que ocupas? Podría ser un espectador. En el juego de la economía podría ser un espectador. Te doy un ejemplo, un espectador, un niño. Un niño es un espectador y está bien, está en esa etapa de simplemente ser consumidor y ver que todo el mundo está haciendo algo y él pasa la vida feliz porque todavía no está metido en el juego, todavía no está jugando el fútbol, todavía no le dan patadas, que es lo que pueda pasar. Fíjense, hay jugadores en diferentes posiciones, hay técnicos y hay entrenadores, hay dueños del equipo de juego y hay hasta los diseñadores de juego. En la economía, uno debe saber en qué posición está. Viéndolo en forma simple, eres fabricante, productor. Cuando digo fabricante, puedes ser fabricante de un servicio, eres distribuidor, estás en el ámbito del comercio o eres consumidor. Cada posición tiene sus ventajas con respecto a los conceptos de finanzas que vimos. Los productores y quizás los comerciantes, los distribuidores, tienen muchas ventajas en hacer dinero. No quiere decir con eso que tengan buenas economías, porque he visto casos donde con mucho dinero que entra, las finanzas no están bien manejadas. Lo interesante, que en cualquier posición que ocupe debe conocer y usar las 6 destrezas financieras. 6. Debes aprendértelas, debes conocerlas. Y para ir terminando, para terminar y ver si me da tiempo de que podamos hacer algunas preguntas. ¿Eres un empleado? Te pregunto esto porque es la posición más débil en los juegos. ¿Un empleado en qué posición juega? Normalmente, quizás yo sé, es el consumidor. Un empleado definitivamente es un consumidor. Pues productores y distribuidores y comerciantes también son consumidores. Pero el empleado, bueno, se queda ahí como en ese punto. Y por eso puedo decir que hay diferentes tipos de consumidores. Ser empleado tiene la desventaja de que tú juegas el juego para producir el dinero para el productor, para el comerciante. Y te dejo nada más de tarea. Los vendedores, ¿qué rol juegan? Te dejo esta tarea. Los vendedores, ¿qué rol juegan? Definitivamente la clave es cómo piensas. Cómo piensas y luego cómo actúas. Por eso quiero que tú vuelvas a repasar. Estoy grabando esto, espero que quede perfecto. Te puedo decir que en la posición que tengas, tú puedes producir más. Hay otros elementos que vienen aquí a lograr que tengas más dinero. Pero el primero es definir bien las finanzas. Luego tienes que tener un buen producto. Y luego tienes que tener muy buenas actividades. Piénsalo bien. Te lo dejo como una tarea. Piensa bien cuáles son las ventajas o desventajas de tu posición de los diferentes puntos. Con esto termina la presentación. Tenemos aquí quizás unos minutos. Si deseas me hagas alguna pregunta, te puedo leer en el chat. Me interesa que empecemos a tener ese pensamiento ganador, ese pensamiento que hace que tú puedas pensar de forma financiera. Porcentaje para reservas, normalmente un 5 o un 10% son las reservas, dependiendo de qué tipo de reservas que tienes. Normalmente el 10 es un número muy aceptable. Y dependiendo de reserva, tú puedes tener una reserva de 10% para cosas grandes y una reserva de 5% para algunos elementos o posibilidades diferentes. Todo depende del flujo de dinero que tengas en tu empresa. Sí, las inflaciones se comen las reservas, entonces las reservas tienes que saberlas manejar. Primero, convertirlas en moneda dura. Y luego, si eres bueno manejando elementos que te aumenten ese dinero en
en valor y te aumente el dinero, como habíamos hablado, de hacer que el dinero vaya a puntos específicos que lo hagan crecer, es excelente. Lo importante que quiero decirte es que tienes que tener apartado parte del dinero. Si tienes que quitar de los gastos de la vida, bueno, eso quiere decir que vas a necesitar producir más dinero. Pero hay algo interesante, las reservas no se crean si tú no produces o no te pones en el punto de apartar ese punto. Porque hay una ley, todo grupo, toda empresa como empresa, todo individuo, toda familia gasta todo el dinero que le llega. Y el que piensa en finanzas tiene que saber eso, porque te estoy hablando de pensamiento financiero. El pensamiento financiero piensa con estas 6 cosas que tenemos aquí, de tal manera que hay que aplicarlo. Bien amigos, esto ya tiene el tiempo contado. De verdad que fue un gusto para mí. Qué importante invertir, depende que llames tú invertir. Si tú tienes un negocio ya hecho, haz que produzca más dinero. Invierte en tu propio negocio. A veces invertir, la palabra invertir significa ponerlo al contrario. Si uno no sabe, no es un experto en invertir, uno más bien puede perder dinero. Uno invierte cuando uno puede poner dinero que no le importa perder. Esa es la clave de invertir, donde no te mueres de un infarto, porque no importa, $20,000 ahí inversión y los perdí. Bueno, por ahí hay otros $20,000 ya en reserva y otros que se están produciendo. Así que, amigos, buenas noches. De verdad que me encantó tenerlos aquí. Está pendiente. Chévere, gracias a ustedes por estar por aquí. Voy a programar y hacer la próxima conferencia para decirte cómo haces dinero, que es la clave. La clave es cómo haces dinero. Chao, chao a todos.